Un clásico de esta casa, ya lo saben, es comenzar el año pues echando un vistazo a lo que ha pasado en el año que acaba de finalizar este 2022, pues a través de los titulares los más relevantes que se han servido desde el Heraldo de Linares. Viernes tras viernes, Ángela Hornero, nuestra compañera, pues desde la redacción de aquella cabecera, nos ha ido avanzando cosillas, pero esta revisión anual siempre la hacemos de mano de quien firma, en última instancia, por supuesto, los editoriales del Heraldo de Linares y de quien dirige esta institución, que no es otro que Roberto Mangas, a quien ya le deseo un muy feliz año y a quien ya doy la bienvenida de nuevo a esta su casa. Es la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de estar un año más contigo y con todos tus oyentes y darte las gracias por esta invitación, desearte un feliz año a ti y a toda la gran familia de radio y a ver qué nos depara el nuevo año. Vamos a ver, de momento, como decíamos, eso está por ver. Además que va a ser un año, yo creo que bastante calentito por la que han ido liando a lo largo de los últimos meses algunos y por las elecciones que tenemos de aquí a muy poquitos meses también. Pero bueno, de eso hablaremos semana tras semana, de eso nos informaremos en el Heraldo de Linares, pero hoy a lo que vamos es a hacer esta revisión de titulares, que son muchos y muy jugosos, y solo me estoy refiriendo a la selección que has realizado. Sería imposible en el ratito que tenemos hablarlo todo, pero los más llamativos o los que tú has considerado más llamativos. Nos ponemos, si te parece, en primer lugar en clave regional, ¿no? Pues, por ejemplo, para ir de mayor a menor. Sí, venga, pues vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Pues tú mandas, tú llevas el guión y tú mandas Pues que te ha llamado la comenzábamos. atención. Bueno, pues la verdad es que el comienzo de 2022 todavía estábamos todos en modo COVID, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que había una variante más, la Omicron en ese caso, ¿no? Sí, bueno, en Castilla-La Mancha fue una de las comunidades más afectadas, una de las comunidades donde se produjo una de las mayores mortandades por número de habitantes en toda España. Y aunque parezca mentira, estas Navidades, como tenemos plena libertad, no hay ninguna ley ni ningún político que restrinja nuestros derechos individuales. A mí me hace mucha gracia cuando hablan primeras Navidades sin restricciones. No, primeras Navidades en libertad, porque ahora ningún político, habiendo elecciones, se ha atrevido a meter la mano en la Constitución y a recortarnos ilegalmente, como ocurrió durante los 2 estados de alarma declarados inconstitucionales, meternos mano en nuestra libertad. Hace un año, pues cualquier político, hasta de pueblo, por ejemplo, Alberto Rojo, se permitía el lujo hasta de decidir que se cerraban los bares de un minuto para otro, cuando había una norma regional que daba un margen. Entonces, el año pasado teníamos la Omicron, que gracias a esa variante del virus, España, los españoles se inmunizaron casi completamente. No es lo que está pasando en China, que por estar tan cerrados y con tanta restricción totalitaria de las libertades, pues no hubo contagios, no hubo contactos. Entonces, Castilla-La Mancha empezó pues fuerte, con una tasa de contagios muy alta y con una tasa de mortalidad muy baja, gracias a que la Omicron era muy leve. Entonces, es bueno recordarlo hoy, que hace un año cómo estábamos y cómo estábamos hoy. Seguimos en clave sanitaria, porque a pesar de lo que has dicho, lo que sí continuaba siendo un problema sanitario era el tema de las listas de espera, ¿no? Sí, bueno, Castilla-La Mancha tiene el dudoso honor de ser la número 1 en inflación en España y la número 1 en listas de espera, a pesar de que desde Castilla-La Mancha se maquillan constantemente. Conocemos gente pues que lleva 8 meses esperando una prueba radiodiagnóstica o una operación de vesícula o de traumatología, y te citan para hacerte una nueva prueba, para hacerte el camelo, para tal, y ya sales de la lista de 8 meses y empiezas desde cero, ¿no? Mm. Pero a pesar de eso, las listas que ofrece el propio Ministerio de Sanidad, no es que el Heraldo se las invente, sino que el Heraldo recoge las cifras que da el Ministerio de Sanidad, que eso le molesta mucho a los políticos porque hay que molestarse en buscarlas y ellos se creen que no, los periodistas no nos dedicamos a estas cosas, sino que nos dedicamos a copiar y pegar lo que ellos mandan, y en el Heraldo de Linares, en vez de copiar y pegar lo que ellos mandan para sus propagandistas, nos dedicamos a investigar. Y entonces hemos sacado a lo largo del año varias relaciones de las listas de espera publicadas por el Ministerio de Sanidad, en las cuales se comprueba y se demuestra que Castilla-La Mancha
Castilla, en la mayoría de las especialidades médicas, sobre todo traumatología y varias cirugías, es la que peor está de España. No lo entiendo porque Madrid, que lo tenemos al lado, son 47 días y ahí tenemos todas las mareas blancas, coloradas y amarillas montando follón todos los días, y en Castilla-La Mancha, que tenemos las peores listas de espera de atención primaria, de urgencias, de especialidades, tal como denuncian médicos, enfermeras, fisioterapeutas, sindicatos no subvencionados, resulta que aquí es un mar, una balsa de aceite, cuando tenemos las peores listas de sanidad de España. Y sobre todo teniendo en cuenta eso en el entorno de algo que has comentado y no creo que pase desapercibido, el tema de la inflación. Se habla mucho de la inflación, pero es que durante un par de meses en Castilla-La Mancha la inflación fue la más alta de toda España y además con mucha diferencia, un 11,6% frente al 8,6% de la media nacional. Sin embargo, como dices, bueno, pues parece ser, o como ha sido declarando, el presidente Paje pues seguía sacando pecho hasta el punto de venir aquí a Guadalajara a decir que el Museo de Guadalajara iba a ser subsede del Museo del Prado, ¿no? Sí, bueno, una de las más actitudes propagandistas de este gobierno que nos tiene acostumbrados a mucha propaganda y poca chicha, ¿no? Entonces nos anunció que el Guadalajara iba a convertirse en una subsede del Museo del Prado para esos cientos, miles de cuadros de la mejor pinacoteca de España y una de las mejores del mundo, como es el Museo del Prado, pues que tiene en sus almacenes y en sus sótanos que no puede exhibir porque le faltan salas. Y pues nada, el Heraldo desveló una entrevista con el propio director del Museo del Prado diciendo que el Museo del Prado no va a abrir ninguna subsede en ningún punto de España, que podrá ceder cuadros para exposiciones Ujú, permanentes o temporales, pues con mucho gusto a Guadalajara y a donde haga falta, ujú, pero que no va a abrir ninguna subsede. Es ujú. la sede única, la de Madrid y tal. Eso nos muestra pues que la propaganda de este gobierno no tiene límites y muchas veces pues como una obviedad, una tontería de hoy la va a tapar la de mañana, Sí. pues no tienen Claro, amparo a en eso me refería. seguir hablando. En lo que estamos diciendo que sí, sí, que sí, no, que sí, Paje ha dicho que sí, el director del museo tal, no estamos hablando de las listas de espera de sanidad o de lo de la inflación más alta de España que estaba aquí en Castilla-La Mancha. En fin, habéis puesto la lupa como la pusisteis en su día con el célebre vídeo ese con imágenes de la Sierra Norte, entre las cuales se incluía la de la Catedral de la Almudena de Madrid y que hizo pues a las autoridades regionales pues eliminar este vídeo, pues a raíz, como decimos, de la publicación en el Heraldo de Henares de esta denuncia, decir, oiga, que la Catedral de la Almudena no está en la Sierra Norte de Guadalajara precisamente. Bueno, vamos a ir cerrando el círculo, vamos a ir Sí, circunscribiéndonos. pero José Luis, Sí. te lo resumo muy rápido. Es que el Heraldo lo leen en la Junta todas las mañanas, como han confesado. Gracias a eso se enteraron, por ejemplo, que la recién nombrada consejera el año pasado de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, exalcaldesa de Torrejón del Rey, no tenía la titulación universitaria que decía tener. Lo publicamos en adelantado y al día siguiente tuvieron que rectificar en la Junta sus notas de prensa. Pues con lo del vídeo lo mismo. ¿Cómo meten la Catedral de la Almudena o un pueblo de la Sierra Norte para promocionar la Alcarria de Guadalajara? Es que no tienen ni idea. Mucha propaganda, mucho gasto en propagandistas, pero luego de aquí de estudiar muy poquito. En fin, bueno, como decíamos, vamos a ir acercándonos más al punto en el que estamos y pasamos de clave regional a clave provincial, que también ha habido bastantes temas que habéis publicado y los dos primeros bueno, varios de ellos tienen que ver con la inseguridad. En primer lugar, la inseguridad que produce las ocupaciones, o la inseguridad ciudadana que en tu pueblo y el mío, Azuqueca de Henares, pues está como está de un tiempo a esta parte, ¿no? Sí, bueno, no solo tu pueblo, Azuqueca de Henares, sino toda Guadalajara en general. El Mm. Heraldo de Henares hace una recopilación, hace un análisis, un estudio, una documentación, por ejemplo, de todos los incidentes, todos los intentos de homicidio con arma blanca que hay en la provincia. Entonces, en cada noticia nueva, que suele ser una o dos cada semana, sobre agresión con arma blanca, damos la relación de los últimos meses para que todos los lectores del Heraldo no se limiten a la última información y la dejen fuera de contexto. Entonces hemos descubierto que hemos tenido unas 40 o 50 agresiones con arma blanca, es decir, casi una por semana en la provincia en el último año. Algunas gravísimas, con chavales, sobre todo en ferias, en Alovera, en Azuqueca, en Guadalajara, en Sigüenza,
¿no? Donde el marchamalo, donde agreden con una impunidad y con una alegría. Cuando chavales salen con navaja a la calle a un fin de semana a divertirse, es que algo está fallando en esta ciudad, y muchos de ellos menores, no debemos de olvidar. Entonces, lo que en el Heraldo hemos continuado ha sido informando, documentando y ampliando la información sobre que falta seguridad en Guadalajara en general y en algunos municipios del corredor de Henares en particular, y donde estamos gastando mucho dinero en propagandistas, mucho dinero en publicidad institucional, mucho dinero en igualdad y charlas estúpidas, pero a la hora de la verdad las mujeres maltratadas no tienen un policía vigilando, no tienen una pulsera de alarma el maltratador, porque es mucho más fácil subvencionar asociaciones feministas para dar charlas por los colegios que en vez de ponerle a una verdadera mujer maltratada, que está demostrado por la policía y por el equipo psicosocial que tiene un riesgo alto, y resulta que esa mujer está abandonada. Hay riesgo en las puertas de los colegios con la venta de droga en algunos municipios. En Guadalajara capital las agresiones por arma blanca se han triplicado. Entonces, cuando no hay policía, cuando no hay seguridad, y como reconoce la directora general de la Guardia Civil que vino a finales de año a Guadalajara y a Azuqueca, y reconoció que había subido la delincuencia un 28%, sobre todo la delincuencia grave, la de lesiones en agresión, la de grandes estafas, la de robos con violencia e intimidación, la de los abusos sexuales y la de las ocupaciones, que es a lo que tú te referías. Y al final, ¿qué hace la sociedad, José Luis? Pues intentar defenderse poco a poco. En Azuqueca, por ejemplo, lo recordarás tú, consiguieron la movilización ciudadana echar a unos ocupas violentos que estaban en los locales Sí, de un populoso barrio de Azuqueca. Sí, efectivamente, lo recuerdo. Y es que Azuqueca, lamentablemente, ha dado para mucho en lo noticioso ahí en el Heraldo. Lo más reciente es el tema de la parcela, de la cesión de la parcela de más de 11.000 metros para un centro de inmigrantes, o el cese por sorpresa de Aure Ormaechea, o bueno, el año lo comenzábamos con el escándalo del secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, que se plantaba en la puerta del centro de salud. Decís desde el Heraldo que para atacar verbalmente a una enfermera tras pedir el Colegio de Médicos a los políticos que sean responsables, ¿no? Sí, bueno, el año 2021 acabó con aquella polémica que sacamos en exclusiva en el Heraldo, donde una enfermera trataba de informar a los pacientes que se hacían cola durante muchas horas en el centro de salud, que no era culpa de ellas, que la Junta no ponía más medios, y Pablo Bellido, que estaba allí observando, pues intentó hacer política en la misma cola del centro de salud. Anunciaba por activa, por pasiva, querellas, no sé qué, no sé cuál. Él sabe lo que hizo, que la enfermera acabó llorando, que los policías locales que estaban en la puerta resguardando para las 4 o 5 personas que había chillando allí no se fueran de las manos, y el Colegio de Médicos abrió el año pidiendo a los políticos, entre ellos Pablo Bellido en general y Pablo Bellido en particular, que fueran responsables, que se comportaran, y que la culpa no la tenían los médicos ni las enfermeras de lo que estaba ocurriendo, de lo que hablábamos antes, de las altísimas listas de espera, de tener que esperar horas y horas para que te pusieran la dosis de la vacuna o que te atiendan en urgencias, sino que la culpa es de la mala organización de la Consejería de Sanidad, decía el Colegio de Médicos de Guadalajara. Entonces, los responsables políticos tienen que ser un poco más serios y más sensatos, sí. Y sobre todo con la experiencia que tiene el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, que ya lleva carrera política y sobre todo 10 años como secretario provincial del PSOE, y eso como que habría de hacerle, ¿no? Medir sus palabras y sus actos en determinadas circunstancias. Sí, bueno, no los ha medido nunca. De hecho, en 2017, en una entrevista en un medio radiofónico de Guadalajara, dijo que si en las primarias que Pedro Sánchez iba a presentar al secretario general del partido a nivel nacional ganaba, pues que Pablo Bellido él mismo prometió que él dejaba todos los cargos orgánicos del partido y públicos para ser un militante de base, porque no coincidía en nada. Pues en aquel momento Pablo Bellido y el 90% de los españoles coincidíamos en que Pedro Sánchez era un mal gobernante y una mala persona política para gobernar España. Pero resulta que ganó Pedro Sánchez la Secretaría General del PSOE en 2017 y Pablo Bellido no solo no dimitió, sino que desde 2017 aquí a 2022 ha acumulado cargo tras cargo, cargo tras cargo. Eso es lo que le vale la palabra
¿no?, que algunos políticos pues dan a los ciudadanos y a sus votantes. No valen absolutamente nada. Hay que tener un poco de dignidad. Si tú dices que si esta persona gana yo me voy, pues ya sabes lo que tienes que hacer. En fin, vamos a salir de Azuqueca porque evidentemente desde el Heraldo de Linares también habéis hablado de muchas circunstancias que pasaban por la provincia. Una yo creo que es especialmente gravosa, no solo por el hecho en sí, sino por el silencio que en determinados foros está provocando o se está provocando a partir de ese hecho. Estoy hablando, por supuesto, del trasvase. Sí, bueno, el trasvase, según las cifras y los datos que vamos a publicar en breve en el Heraldo de Linares, el binomio Sánchez-Paje es el binomio más trasvasista de la historia del trasvase. El mayor número de trasvases con otros gobernantes no ha habido. Lo decimos alto y claro. El binomio Sánchez-Paje es el binomio más trasvasista que ha habido. Tú recordarás, y los oyentes y espectadores de Alcarre Televisión también, que hace unos años, cuando gobernaba Rajoy, teníamos a Pablo Bellido, teníamos a Rafa Esteban, a Escudero, a todos los que ahora están calladitos, ¿no?, organizando follones, organizando manifestaciones, organizando marchas con caravanas contaminantes a los pantanos de Entrepeñas y Buendía para denunciar pues los 4 trasvases que había al año y que además habían sido recortados en la época de Cospedal de los 400 hectómetros cúbicos a los 200 y pico, creo, de Cospedal, ¿no? Entonces, llega Pedro Sánchez al gobierno y plantea un protocolo, una aplicación de un protocolo que se puede mejorar o se puede ampliar o se puede reducir, porque ellos tienen la mayoría en el Congreso. No lo han tocado hasta hace un par de meses, con ligeros matices para no molestar. Lo estamos viendo ahora con Chimo Puig, tocabreo porque dicen que a lo mejor en el futuro se les acaba el trasvase. Es decir, todo hipocresía, todo demagogia, y gobierne quien gobierna en España, pues va a seguir trasvasando. Lo que pasa es que en diciembre de este año si vuelve a ganar el PP las elecciones, pues al día siguiente tendremos a Escudero, a Bellido, a UGT, al otro y al otro, haciendo caravanas de coches contaminantes a Entrepeñas y Buendía para oponerse a los trasvases. Cosa que ahora me hace mucha gracia leer los comunicados de la Asociación de Municipios Ribereños, controlada por municipios del PSOE, y satisfechos porque en vez de 45 hectómetros en periodo de sequía, de prealerta de sequía que estamos, solo sean 20 y tantos. Pues ¿cómo va a estar usted satisfecho que 20 y tantos hectómetros cúbicos es que son 24 Santiago Bernabéus llenos hasta arriba de agua? No puede estar usted satisfecho porque gobierne su partido. Sea valiente, haga como en Estados Unidos o haga como en Inglaterra, que aunque sea su partido el que lo haga mal, usted vote en contra, para demostrar a los ciudadanos que usted se debe a los ciudadanos, no a la nómina que le paga el jefe de su partido en la institución que gobierna. Claro, es lo que decimos, es el vender los fracasos como si fuesen triunfos y que además los palmeros lo aplaudan, ¿no? Es como que está un poco el mundo al revés. En fin, vamos a seguir avanzando, dejando un poquito el tema del trasvase, vamos a otro pues que viene a ser casi similar, y es el que tiene que ver con los cajeros automáticos, ¿no? Me refiero a esto de que si nos llena la boca decir hemos conseguido tal, cuando en realidad lo que está ocurriendo es no tan beneficioso como nos quieren contar, ¿no? Sí, bueno, todos sabemos cuando hablamos y se nos llena la boca con lo de la España vaciada y tal, la falta de servicios, el que la gente mayor que vive en esos municipios apenas tiene servicios, pues hay una realidad, y es que o bien no llega bien la telefonía o bien ni siquiera hay cajero automático. Y entonces para gente mayor que no está acostumbrada a pagar por internet, por tarjeta y demás, o por el móvil, como los chavales de ahora, pues entonces necesitan dinero en efectivo porque viene una furgoneta un día a la semana y trae las salchichas, el chorizo, el pan, la carne y el pescado. Y entonces pues quieren tener dinero y no tienen. Entonces, se formaron 2 iniciativas que el Heraldo, sumando los datos oficiales de una y sumando los datos oficiales de otra, desveló a sus lectores. Y es que la Diputación había hecho un convenio con los bancos para poner X cajeros automáticos en varios municipios de la provincia de Guadalajara y nos salía de nuestros impuestos 2.000 euros al mes, más la instalación, en total 4 millones de euros de la Diputación. Y sin embargo, una asociación que preside, creo que el exalcalde de Alocén, Jesús Ortega, creo así, no me hagas, hace tiempo que pasó, que se llama Recander, ¿no? Pues esta consiguió montar los mismos cajeros automáticos en otros municipios, pero en vez de valer 2.000 euros al mes, valían 800 euros de alquiler y al tercer año pasaban a ser propiedad de la asociación, del municipio.
cuando disparamos con pólvora del rey, sí está muy bien decirlo de la España vaciada, pero ¿por qué en un caso valen 2.000 euros y encima pagas la instalación y en el otro no pagas la instalación, solo pagas 800 de alquiler y te quedas al tercer año con el cajero automático? Pues eso es una forma de demostrarle al Heraldo de Henares que hay mejores formas de hacer política, mejores formas de gestionar el dinero público que no son las que algunos gestores de la Diputación o del Ayuntamiento de Guadalajara en estos momentos se están haciendo. Vamos a seguir acercándonos a la capital, pero antes de pasar a local, que también hay telita que cortar y el tiempo va corriendo, no sé si hay algún que otro apunte a nivel provincial que quieras resaltar de los que más te han llamado a ti la atención, de los que hayas seleccionado a nivel provincial. Pues no, que solo queda el resumen pues, de que esperemos que se amplíen las dotaciones de Policía Nacional en Guadalajara y de Guardia Civil en la provincia, que no se cierren más cuarteles, al contrario, que se abran o se doten de más medios para evitar que la delincuencia y las ocupaciones sigan campando a sus anchas, por ejemplo, y que las agresiones sexuales, que cada vez se intentan ocultar más, pues que no vayan a más. Bueno, ahora sí, entramos aquí en la capital y veo que las tres primeras notas que me has enviado y de las cuales te gustaría hablar empiezan por un nombre propio, Alberto Rojo. Ha dado que hablar durante este año en el Heraldo, ¿no? El alcalde de Guadalajara. Sí, bueno, el alcalde de Guadalajara tiene, pues, por ejemplo, así, el Heraldo de Henares desveló, quién si no, qué medio si no, pues que el Alberto Rojo estaba premiando mes a mes con un sobresueldo al exconcejal socialista que no salió más concejal y tuvo que volver a su puesto de ordenanza mayor del ayuntamiento, pues le estaba premiando con gratificaciones mensuales, además de su sueldo, pues de 1.000 y pico, 2.000 y 3.000 euros más al mes por nadie sabe muy bien qué, trabajos extraordinarios que supuestamente empezó a hacer en la pandemia y que no dejó de hacer nunca más. Estas gratificaciones llegaron a ser de 14.000 euros en un año y medio. Es decir, usted a cualquier trabajador le dice, te voy a dar por, yo qué sé, ¿qué? 14.000 euros, sin nueva oposición, sin concurso público y sin nada. Dinero público para 14.000. Entonces, tras todas las denuncias del Heraldo de Henares y recogidas por todos los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Guadalajara, tuvieron que cesar esas gratificaciones al señor Cabeza. ¿Y qué hizo el alcalde Alberto Rojo y el equipo de gobierno con Ciudadanos? Que este sería otro tema para hablar, pero bueno, ya los electores están diciendo lo que piensan de Ciudadanos y de sus actuales gestores, no vamos a decir nosotros nada más. Pues Alberto Rojo cogió y le dio una sustitución de una plaza de una persona que se había jubilado para que hiciera las dos plazas a la vez, es decir, la de ordenanza mayor y la de reprógrafo, es decir, reprografía, fotocopias. Entre las funciones de ordenanza mayor está hacer fotocopias. No sabemos muy bien qué otras fotocopias iba a hacer con la otra plaza que le suponen otros 500 euros más al mes, 6.000 euros más al año de sueldo. Bueno, 14.000 euros por hacer fotocopias. Tanto de esto, perdón. No, que digo que 14.000 euros por hacer fotocopias no está mal, ¿eh? No, 14.000 eran las gratificaciones del año y medio. Ya, no, y tras las denuncias del Heraldo, pues se dejaron de hacer esas gratificaciones y le han puesto el sobresueldo de 500 euros por una sustitución que prevé la ley de cuando uno se jubila, mientras se convoca la plaza, se cubre la plaza por un interino, pues tú estás haciendo las funciones de dos personas, por decirlo de alguna manera. Pero claro, en este caso me temo que la oposición ni está controlando a ver qué trabajos hace de la plaza que está cubriendo, nueva, ni que el ayuntamiento vaya a convocar la plaza para que se cubra antes de las próximas elecciones. En fin, seguimos sin salir del ayuntamiento porque también ha dado que hablar, ¿no? El tema de los cambios de nombre. Bueno, ha dado que hablar porque me parece que lo que existe en el consistorio guadalajareño es un desconocimiento de la historia reciente española bastante grande, ¿no? Sí, bueno, hace 2 años humillaron, insultaron, si yo fuera familiar, heredero, descendiente de los hermanos Roja Emperador, le habría puesto una querella criminal contra esta banda de delincuentes propagandistas, ¿no? Que insultaron y denigraron a los hermanos Roja Emperador diciendo que les estaban en la calle porque eran unos indignos, eran golpistas, eran no sé qué. Los hermanos Roja Emperador eran 2 hermanos que intervinieron en el golpe de Estado. Uno de ellos era un pobre chaval enfermo que estaba preparando oposiciones en una pensión cutre del centro de Madrid, ¿no? Y que fue asesinado porque su hermano era militar y estaba en un cuartel que al principio pues su jefe se lanzó en armas, pero sus soldados no fueron detrás de él. Pues a todos de ahí fueron absueltos en un consejo de guerra porque no intervinieron en
en el golpe de Estado del 36, pero ya sabías tú, José Luis, lo que significaba ser absuelto por los tribunales de verdad de la República, que a continuación te cogía los del Frente Popular, las milicias del Frente Popular, te llevaban una checa y te fusilaban. Bueno, pues insultan a dos personas que habían sido absueltas de golpe de Estado, una de ellas que ni siquiera ni era militar ni tenía nada que ver porque era un pobre enfermo, opositor, pero es que al año siguiente vuelven a decir que van a dignificar el callejero quitando la calle del Capitán Arenas. Pero el Capitán Arenas murió en 1921, si no me equivoco. Efectivamente, el Quiero Capitán decir Arenas, que si lo un quieren, héroe. entre comillas, dignificar por borrar determinados nombres vinculados a determinado modo de Estado que hubo en España entre el 39 y el 75, se han pasado de frenada, ¿no? Porque el Capitán Arenas era, bueno, pues luchó en la guerra de Marruecos, pero murió en 1921. Efectivamente, además fue condecorado incluso por el rey Alfonso XIII. Formó parte, lo que dices tú, de las batallas de la Yun y demás, en la guerra de Marruecos, y fue condecorado al valor y como héroe de guerra porque prestó, cuando él ya sabía que estaba mal, para que un soldado salvara la vida y pudiera huir de aquel desastre que se estaba convirtiendo en aquella batalla que perdimos los españoles, ¿no? Pues le regaló su caballo para que pudiera huir y por lo menos el otro se salvara. Y él terminó muriendo en 1921. Bueno, pues le aplican la ley de memoria histórica, dicen que hay que dignificar el callejero y le quitan la calle. Que decimos, bueno, con los problemas que hay en España, con no sé qué, el paro y la inflación que ellos mismos generan, por cierto, resulta que no tenemos que hablar de estas cosas. Hombre, pues sí, hay que hablar de política, hay que hablar de valores. Y no se puede insultar a la gente que no es de tu ideología o de tu partido, porque además, primero, el Capitán Arenas ni siquiera tendría ideología, era un soldado más de España que luchaba por España y a las órdenes de España. Insultarlo de la manera que se dijo que había que dignificar el callejero, es que yo te digo que soy heredero del Capitán Arenas también y también me querellaría contra esta banda de difamadores. Seguimos avanzando, ya terminando con local porque el tiempo manda. Hay también una noticia muy llamativa que ha salido recientemente y ha sido la no candidatura a la alcaldía de Antonio de Miguel en nombre del grupo municipal Vox. ¿Esto ha pillado un poco de sorpresa? Pues sí, bueno, en el Heraldo no nos ha pillado de sorpresa porque estamos viendo los últimos movimientos de los partidos políticos, los estamos analizando en profundidad, y entre ellos el Vox y el PP, porque el PSOE, obviamente, normalmente cuando un partido gobierna una institución es muy difícil que cambie, pero en Vox y el PP tienen que hacer un esfuerzo por ganar las instituciones. Y en Vox estábamos viendo que la nueva dirección provincial, la gestora, no comulgaba mucho con las formas y el trabajo de Antonio de Miguel, que hay que reconocerlo. Todos tenemos nuestros vicios y nuestras virtudes, pero Antonio Miguel tiene un vicio, que es el de trabajar mucho. Entonces, quien le ha puesto las peras al olmo al equipo de gobierno de Rojo Ciudadanos no ha sido el PP, en el 99% de los casos, ha sido Antonio de Miguel en Vox. Entonces, sabíamos que su feeling con la dirección no era el más adecuado y sabíamos que en los partidos no miran ni siquiera el trabajo, miran el feeling, la amistad, el compadreo, el amiguismo. Es lo que le pasa a Antonio de Miguel. Lo han quitado del medio, han puesto a un Guadalajara de toda la vida, que es lo que le gusta en Guadalajara, para presumir de GTVs, y entonces pues con eso van a tirar a las próximas elecciones municipales. Peor lo tiene el PP, que Núñez confesó a los periodistas en un café en Guadalajara hace un par de meses que el día 23 de diciembre estaban los candidatos del ayuntamiento y de la Junta en Guadalajara. Bueno, pues estamos a 5 de enero y no sabemos ni el candidato ni uno ni de otro. ¿Qué estará pasando en el PP para que no tengan a 5 meses casi, a menos 5 meses y 4 meses y medio ya de las elecciones, que no tengan un candidato? Eso es lo preocupante para los votantes de centro derecha en Guadalajara, que no sepan ni siquiera qué candidato tiene el Partido Popular. En fin, vamos a ir cerrando el ámbito local, pues para que me hagas 3 apuntes de la crónica de tribunales, que también la habéis seguido, con determinados casos que han afectado hace tiempo a nuestra provincia y sobre los cuales ya hay resoluciones, si no me equivoco. Y las ha habido durante el año y las habéis estado sirviendo. ¿Qué es lo que más destacarías en clave tribunales? Bueno, pues en los tribunales pues ha habido una solución muy importante que dio en exclusiva al Heraldo, que era la de un hombre que había estado en prisión 125 días
y que fue absuelto. Por los últimos datos que tenemos de la Audiencia Nacional, fíjate, José Luis, que este hombre va a cobrar 44 euros al día por los 125 días que estuvo en prisión. Imagínate cualquier persona que te meten en la cárcel, estás casi 4 meses o 4 meses y algo, que son 125 días, y terminas diciendo que te van a dar 8.000 euros por fastidiarte la vida, por hundirte la vida Sí, no, no, de tus vecinos, de tu familia, de tus hijos, de tu... claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa en España, que hay una alegría para determinadas... Porque además este hombre, la audiencia reprochó al juez de lo penal que lo condenó, que lo hubiera metido en la cárcel solo por meros indicios, cuando la ley dice que ese indicio tiene que conducir a una prueba irrefutable de que esa persona, es decir, ves a un tío que está violando a una señora y que en el momento que viene un testigo sale corriendo, ese testigo no lo ha visto violar, lo ha visto salir corriendo, pero estaba ahí, la señora lo denuncia. Pero cuando 3 meses después detienen a una persona diciendo que ha robado en este sitio, en este, no hay ni huellas digitales, no hay nada, pero se parece a un tío que pasaba en las cámaras de seguridad por allí, entonces eso hay que tener cuidado. Luego tenemos el tema de la solución de los políticos del incendio de Guadalajara, del Chiloeches, de la fábrica esta de desechos de desguace de 2016, que llegó el juicio pues 6 años después. Y terminan como siempre, fíjate, eso no nos sorprendió al Heraldo, terminan como siempre absueltos todos los políticos, los que dan las órdenes, los que dan las licencias, los que dan las autorizaciones, los que aunque haya un informe técnico que diga lo contrario, tiran para adelante, y condenaron a 6 y 5 años de cárcel a los 5 empresarios y a 2 empresas. Eso sí, una indemnización de 6,1 millón de euros, que no van a pagar nunca, estoy convencido, para rehabilitar la tierra y el río a la Confederación Hidrográfica, porque acuérdate que parte de los residuos llegaron por el subsuelo a las aguas subterráneas y al propio río Nares. Otra, pues la Fiscalía, que hablando de medio ambiente, que ha sobreseído una denuncia contra el alcalde de Tendilla en su condición de propietario de la empresa que supuestamente estaba contaminando, y la Fiscalía ha detectado que no. Y no sé si me quedo alguna sentencia por ahí curiosa que hayamos dado, sobre todo... Así, bueno, el Supremo, también lo hemos dado en exclusiva en el Heraldo, que fuimos el que seguimos toda la historia también de la manada silenciada, pues el Supremo terminó ratificando la condena de 14 y 12 años de cárcel para los 2 mayores de edad que participaron en la violación de esta niña de 12 años en Azuqueca de Henares, en una casa abandonada, ¿no? Y que las instituciones, partidos políticos y demás, trataron de silenciar, y que cuando la dimos en el Heraldo de Henares nos dijeron que si había algún interés, pues sí, interés en conocer la verdad, en que salga todo a la luz y que la gente viva en un estado de información, como en Estados Unidos, como en Inglaterra o como en la Comunidad de Madrid, que el 112 de Castilla-La Mancha hay sucesos que esconde, que no da, bueno, la policía y la Guardia Civil no informan de absolutamente de nada más que cuando hay una detención, pero el 112 de Castilla-La Mancha tarda 6 a 8 horas, cuando en Madrid, desde el lugar de los hechos, están mandando tweets para que los medios de comunicación y la sociedad esté informada de lo que está pasando en un accidente en carretera, en una explosión de gas, y tal. Castilla-La Mancha tenemos que esperar a que el político de turno autorice al 112, si 6, 8, 10, 12 o nunca da autorización para dar un suceso. En fin, bueno, pues así están las cosas. No hemos podido meter toda la selección, como bien sabes, pero es que se nos acaba el tiempo. No obstante, desde aquí aconsejamos y les recordamos a todos nuestros oyentes que todas estas noticias y muchas más están en la hemeroteca del Heraldo de Henares. Es simplemente elheraldodehenares.com. Ahí lo tenemos, ahí podemos refrescar. Esto han sido unas pinceladas, unas pistas de lo más llamativo desde el punto de vista del director de esta publicación, Roberto Mangas, de lo más llamativo que ha dado 2022. Simplemente me queda, pues eso, agradecerte, por supuesto, todo el trabajo que llevas haciendo durante años, el que, por supuesto, he realizado durante el año que acababa hace nada, y que hayas venido de nuevo aquí a Es Radio, pues a contárnoslo, a hacernos este análisis ya no solo de las noticias, sino de el porqué de las noticias, que es lo que muchas veces nos hace despistarnos. Muchas gracias, Roberto Mangas, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, un abrazo muy cordial para todos tus oyentes, y esperamos durante todo este año 2023 seguir al pie del cañón dando esas informaciones que no van a encontrar en otros medios, porque en el Heraldo, no lo olviden, no somos mucho de copiar y pegar, somos de investigar y con datos oficiales en la mano publicar.